Una mujer llamada Amanda de Kilmara aprendió desde niña que el honor de una dama se medía en silencio. En los salones de piedra donde su familia exhibía blasones antiguos y juramentos sagrados, ella era la esposa perfecta que servía el vino y sostenía la dignidad ajena. Un perfume extraño en las ropas de su esposo, una risa cómplice entre los invitados y un marido que prefería las noches fuera del castillo, la empujaron hacia la capilla vacía, donde sus lágrimas cayeron sobre las piedras frías del altar. Pero lo que Amanda no sabía era que la mujer que destruía su matrimonio no solo quería a su esposo, quería su vida entera, su título, su lugar, su existencia, y haría cualquier cosa para conseguirlo. Nadie lo sabía, pero ese instante, ese pequeño gesto de humillación, sería el comienzo de una guerra silenciosa entre dos mujeres, una batalla donde la dignidad sería el arma más poderosa, y donde el amor verdadero nacería de las cenizas de la traición. Cuéntame, ¿desde qué país escuchas esta historia? El año era 1348. El viento del Atlántico comenzaba a barrer las colinas de Munster, y una mujer traicionada estaba a punto de descubrir que el destino tiene formas crueles de redimirnos. En las tierras verdes de Munster, donde los castillos se alzaban como testigos de juramentos eternos, el castillo de Kilmara brillaba con la luz de 100 antorchas. Era una noche de abril. El año 1347 estaba por terminar, y Amanda de Kilmara, esposa del señor más poderoso de la provincia, caminaba por los corredores de piedra con el corazón lleno de una felicidad que pronto sería destruida. Tenía 25 años, y la belleza serena de quien había sido criada entre tapices medievales y oraciones matutinas. Su cabello castaño caía en ondas suaves que brillaban como miel bajo la luz de las velas. Sus ojos, del color de la miel irlandesa, reflejaban la inocencia de quien aún creía en los juramentos eternos. El vestido de terciopelo verde esmeralda que llevaba aquella noche había sido un regalo de Richard en su primer aniversario. «El color de tus ojos cuando me miras», le había dicho él entonces. Pero eso fue hace 4 años, cuando Richard aún la miraba, cuando sus manos aún buscaban las suyas durante los banquetes, cuando su sonrisa aún era solo para ella. Amanda caminaba hacia la biblioteca del castillo, donde sabía que encontraría a Richard trabajando en los libros de cuentas de las tierras. Llevaba en sus manos una bandeja de plata con vino caliente especiado y pastel de manzana. Su ritual de cada noche, el momento en que se sentaban juntos, hablaban del día, y él le contaba sobre los problemas de las cosechas o las disputas entre los arrendatarios. Pero cuando empujó la puerta de roble macizo, la biblioteca estaba vacía. El fuego crepitaba en la chimenea. Los libros estaban abiertos sobre el escritorio. La silla de Richard aún tenía la hendidura de su cuerpo, pero él no estaba. Amanda dejó la bandeja sobre la mesa, miró alrededor, y entonces lo vio. Un pedazo de pergamino asomando debajo del libro mayor de cuentas. No era un documento oficial. El papel era fino, color marfil, con un aroma que no reconoció de inmediato. Lavanda, rosa silvestre, algo dulce que no pertenecía a aquella biblioteca que siempre olía a cuero viejo y humo de leña. Amanda no quería leerlo. Las damas honorables no leían la correspondencia de sus esposos, pero algo en su pecho, una intuición, un presentimiento, un susurro del destino, la hizo tomar el papel. Lo desdobló con manos que comenzaban a temblar, y leyó: «Mi querido Richard, la noche de ayer fue indescriptible. Cada momento a tu lado me hace preguntarme cómo pude vivir sin conocerte. Tus manos, tu voz, la forma en que me miras como si fuera la única mujer en el mundo. Sé que lo que hacemos está mal, sé que ella es tu esposa, pero ¿cómo puede ser pecado algo que se siente tan correcto? ¿Cómo puede ser traición cuando lo que siento por ti es más real que cualquier voto pronunciado en un altar? Esta noche volveré a esperarte en nuestro lugar. Ya sabes dónde. Tuya, siempre tuya, Gary». El mundo de Amanda se detuvo. El papel cayó de sus manos como si quemara. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las piernas le temblaban. La respiración se le cortaba. No podía ser real. No podía ser verdad. Richard, su Richard, el hombre que le había prometido amor eterno frente al altar de Dios. El hombre con quien había compartido su lecho, sus sueños, sus esperanzas. Ella era la única. Tenía una amante. Y no era una aventura reciente, no era un desliz momentáneo, era algo establecido, con nuestro lugar, con volveré a esperarte,
con la confianza de quien sabe que él irá. Amanda se tambaleó, se aferró al borde del escritorio, cerró los ojos, y por un momento, todo desapareció. El castillo, las antorchas, el fuego, solo quedaba el dolor, un dolor tan profundo que no tenía nombre. Un dolor que empezaba en el pecho y se extendía por todo su cuerpo como veneno. No supo cuánto tiempo pasó así, inmóvil, tratando de respirar, tratando de entender. Cuando finalmente abrió los ojos, la carta seguía en el suelo. Prueba física de que no era una pesadilla. Prueba de que su matrimonio era una mentira. Con manos temblorosas, recogió el papel, lo dobló cuidadosamente, lo guardó en el bolsillo oculto de su vestido, y salió de la biblioteca. Los pasillos del castillo le parecían diferentes. Las antorchas proyectaban sombras más oscuras, las piedras parecían más frías, el eco de sus pasos sonaba hueco, como si caminara por un lugar que ya no era su hogar. Subió las escaleras hacia sus aposentos. Cada escalón era un esfuerzo. Cada paso requería fuerza que no sabía que tenía. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta con llave. Se dejó caer contra la madera. Y por primera vez en su vida adulta, Amanda lloró. No lloró suave, no lloró en silencio. Lloró como una niña perdida. Lloró como alguien a quien le han arrancado el corazón del pecho. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó el vacío, y el conocimiento terrible de que todo lo que había creído era falso. Afuera, la luna brillaba sobre las colinas de Munster, las olas del Atlántico rompían contra las rocas, y en algún lugar de la oscuridad, Richard caminaba hacia los brazos de otra mujer, mientras su esposa, la que había jurado amar y proteger, se rompía en pedazos en la soledad de su habitación. Los días que siguieron fueron los más oscuros de la vida de Amanda. Se levantaba cada mañana con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la carta seguía ahí, escondida en el fondo de su joyero, prueba tangible de que su mundo se había derrumbado. Richard actuaba con normalidad, desayunaba con ella, preguntaba por los asuntos del castillo, revisaba las cuentas, atendía a los visitantes, como si nada hubiera cambiado, como si no estuviera destruyendo todo lo que habían construido juntos. Amanda no lo confrontó, no porque tuviera miedo, sino porque necesitaba saber más, necesitaba ver a la mujer, necesitaba entender quién era la J que firmaba cartas de amor al esposo de otra, y no tuvo que esperar mucho. Una semana después de encontrar la carta, llegó una visita al castillo. Joseph Gallagher, señor de las tierras vecinas de Blackthorn, un hombre de 32 años, conocido por su seriedad, su honor y su habilidad para administrar una de las propiedades más prósperas de Munster. Había venido a discutir un tratado comercial con Richard y traía a su hermana, Josephine Gallagher. Amanda estaba en el gran salón cuando llegaron, supervisando la disposición de las mesas para la cena, que se ofrecería en honor a los visitantes. Los sirvientes movían sillas, colgaban tapices frescos, pulían la plata, y entonces las puertas se abrieron. Joseph entró primero, alto, de hombros anchos, vestido con elegancia sobria, cabello oscuro cortado corto, ojos del color del roble quemado, rostro serio, pero no desagradable. Saludó a Richard con un apretón de manos firme, y luego volteó hacia Amanda. Se inclinó con respeto, le besó la mano según la costumbre, y Amanda vio algo en sus ojos que no esperaba. Incomodidad, como si supiera algo que no debería saber, como si cargara con una vergüenza que no era suya. Pero entonces, ella entró, Josephine, y Amanda supo al instante, no por pruebas, no por confesiones, sino por la forma en que Richard la miraba. Josephine Gallagher era hermosa, no con la belleza serena y clásica de Amanda, sino con algo más salvaje, más provocativo. Tenía el cabello negro como la noche, cayendo en rizos perfectos sobre sus hombros desnudos, los ojos verdes como esmeraldas, brillantes con inteligencia y algo más, algo calculador, algo peligroso. Llevaba un vestido rojo escarlata que se ajustaba a su cuerpo de formas que bordeaban lo inapropiado para una dama noble. El escote era más bajo de lo permitido, la cintura más ceñida, los movimientos más deliberados, y cuando entró al salón, todos los ojos se posaron en ella, incluyendo los de Richard. Amanda lo vio. Vio cómo los ojos de su esposo se iluminaban, cómo su postura cambiaba, cómo inconscientemente se pasaba la mano por el cabello, cómo sonreía de una forma que ya no usaba con ella. Y Josephine caminó directamente hacia Richard,
ignorando por completo a Amanda. Le extendió la mano con un gesto que era demasiado íntimo, demasiado familiar, y cuando Richard la tomó, sus dedos se demoraron más de lo necesario. Amanda sintió la bilis subir por su garganta, pero mantuvo la compostura. Mantuvo la sonrisa educada en su rostro. Mantuvo la espalda recta, porque una lady de Kilmara no mostraba debilidad, especialmente no frente a la mujer que estaba destruyendo su vida. Josephine finalmente volteó hacia Amanda. La miró de arriba abajo con una evaluación lenta y deliberada, y sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero Amanda la vio y entendió el mensaje. Sé que lo sabes, y no me importa, porque ya he ganado. La cena esa noche fue una tortura. Amanda presidía la mesa como anfitriona, con Richard a su derecha, Joseph a su izquierda, y Josephine estratégicamente ubicada frente a Richard, donde podían mirarse, donde podían intercambiar sonrisas secretas, donde podían continuar su juego bajo las narices de todos. Josephine dominaba la conversación, hablaba de sus viajes, de su educación en Francia, de los libros que leía, de la música que tocaba, y cada historia estaba cuidadosamente diseñada para impresionar, para mostrar que era culta, sofisticada, interesante, todo lo que Amanda supuestamente no era. Richard la escuchaba embelesado, reía con sus chistes, asentía con sus opiniones, le servía vino cuando su copa estaba vacía, y Amanda, sentada a su lado, podría haber sido un fantasma, invisible, irrelevante, reemplazable, pero lo peor vino después de la cena. Cuando los invitados se movieron al salón de música, Josephine se sentó al piano, un instrumento hermoso de madera de nogal que había sido el orgullo de la madre de Amanda, el mismo piano que Amanda tocaba cada tarde, el mismo que había llenado el castillo de música durante años. Y Josephine comenzó a tocar. Era buena, muy buena. Sus dedos volaban sobre las teclas con una destreza que Amanda nunca había logrado. La música llenaba el salón, compleja, apasionada, seductora. Y cuando terminó, todos aplaudieron. Richard se puso de pie, cruzó el salón, se inclinó sobre el piano, y le susurró algo a Josephine que hizo que ella riera. Una risa musical, encantadora, diseñada para cautivar. Amanda observaba desde su silla junto a la chimenea, invisible en su propio hogar, y sintió algo que nunca había sentido antes. No solo dolor, no solo traición, sino rabia. Una rabia fría y pura que empezaba a reemplazar el shock inicial. Porque Josephine no solo estaba robando a su esposo, estaba haciéndolo públicamente, estaba humillándola deliberadamente, estaba marcando territorio como un animal salvaje, y disfrutaba cada segundo de ello. Joseph, quien había estado observando la escena en silencio, se acercó a Amanda, se sentó en la silla a su lado, y le habló en voz baja, solo 3 palabras, pero fueron suficientes. Lo siento mucho. Amanda lo miró, vio la vergüenza genuina en sus ojos, vio que él sabía, que probablemente lo había sabido desde el principio, y que la culpa de las acciones de su hermana pesaba sobre él como una carga física. Amanda no respondió, solo asintió levemente, y volvió su mirada al piano, donde Richard y Josephine seguían hablando, donde su matrimonio se desmoronaba pieza por pieza, donde su futuro se convertía en cenizas, y supo que esto apenas comenzaba, que Josephine no se detendría hasta tenerlo todo, el esposo, el título, el castillo, la vida entera de Amanda. Pero lo que Josephine no sabía era que Amanda era más fuerte de lo que parecía, que había sido criada para ser lady de un castillo, para enfrentar adversidades, para mantener la dignidad incluso cuando el mundo se derrumbaba, y que aunque su corazón estuviera roto, su espíritu no lo estaba. Todavía no. La guerra había comenzado, y Amanda no se rendiría sin luchar. Los Gallagher permanecieron en el castillo de Kilmara durante 3 semanas. 3 semanas que se convirtieron en el infierno personal de Amanda. Josephine no perdía oportunidad de marcar su territorio. Durante el desayuno, se sentaba deliberadamente cerca de Richard. Le servía el pan, le pasaba la miel, le llenaba la copa de cerveza. Pequeños gestos que deberían ser de la esposa, pero que Josephine ejecutaba con una sonrisa dulce mientras miraba directamente a Amanda. Durante los paseos por los jardines, Josephine siempre encontraba una excusa para caminar al lado de Richard, para pedirle que le mostrara las rosas, para preguntar sobre la historia del castillo, para tropezar accidentalmente,
y aferrarse a su brazo. Y Richard permitía todo. Se reía con ella. La ayudaba cuando fingía debilidad. Le dedicaba atención que había dejado de dar a Amanda hacía meses. Los sirvientes comenzaron a susurrar. Amanda los escuchaba cuando pasaba por las cocinas, cuando caminaba por los pasillos, cuando entraba a las habitaciones. Las conversaciones se detenían abruptamente. Las miradas se desviaban. Pero ella sabía que todos lo veían, que todos conocían la humillación que estaba sufriendo. Y lo peor era que no podía hacer nada. Confrontar a Richard significaría admitir que había leído su correspondencia privada. Un acto que, para una dama noble, era impensable. Confrontar a Josephine sería rebajarse a su nivel, mostrar que le importaba, darle el placer de ver el dolor que causaba. Así que Amanda guardaba silencio. Mantenía la cabeza en alto. Cumplía con sus deberes como anfitriona. Y moría por dentro un poco más cada día. Pero entonces llegó el día del gran banquete. El evento más importante de la temporada. Cuando todos los señores de Munster se reunían en Kilmara para celebrar el inicio de la primavera. Amanda había pasado semanas preparándolo, supervisando cada detalle. El menú, las decoraciones, la música, los arreglos florales. Era su momento de brillar, de demostrar que era la perfecta lady de Kilmara. Se vistió con especial cuidado aquella noche. Un vestido de seda azul profundo, el color del océano bajo la tormenta, bordado con hilos de plata que brillaban como estrellas, el cabello recogido en un elaborado peinado trenzado, las joyas de su familia, collar de zafiros que había pertenecido a su abuela, brillando en su cuello. Cuando bajó al gran salón, los invitados ya estaban llegando. El lugar se veía espectacular. Cientos de velas iluminaban las mesas, los tapices más finos colgaban de las paredes. El aroma de cordero asado y especias llenaba el aire. Amanda recibía a los invitados con sonrisa educada y palabras amables. Cada señor, cada dama, cada familia, era su papel, su deber, y lo hacía a la perfección. Pero entonces, cuando el salón estaba casi lleno, Richard apareció, con Josephine del brazo. Ella llevaba un vestido que hizo que Amanda sintiera como si le clavaran un cuchillo. Era de color dorado, el color que tradicionalmente solo usaba la señora del castillo en eventos importantes. El escote era escandalosamente bajo, la cintura imposiblemente ajustada, y alrededor del cuello brillaba un collar de rubíes. Los mismos rubíes que Richard le había regalado a Amanda en su boda, los que ella guardaba en su joyero, los que Josephine no tenía derecho a tocar, pero ahí estaban, en el cuello de la amante, puestos ahí por el esposo infiel, como una declaración pública de lealtades cambiadas. El salón quedó en silencio. Los invitados observaban, algunos con horror, otros con curiosidad morbosa. Todos reconocían las joyas, todos entendían el mensaje. Amanda sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no se movió, no bajó la mirada, no permitió que nadie viera el dolor que desgarraba su pecho. Mantuvo la sonrisa, mantuvo la postura, y caminó hacia su lugar en la mesa principal, con la cabeza tan alta como siempre, porque si iba a ser humillada, al menos sería con dignidad. La cena transcurrió en una tensión palpable. Josephine reía constantemente, hablaba fuerte, tocaba el brazo de Richard, se inclinaba hacia él de formas que dejaban poco a la imaginación. Y Richard no hacía nada por detenerla. No miraba a Amanda, no reconocía el dolor que le estaba causando. Estaba completamente embelesado por la mujer a su lado. A mitad de la cena, sucedió algo que rompió la poca compostura que le quedaba a Amanda. Un sirviente trajo un plato especial, trucha asada con hierbas, el plato favorito de Richard, una receta que Amanda había perfeccionado durante años, que ella siempre preparaba personalmente para él. Pero el sirviente no se lo sirvió a Amanda para que ella lo ofreciera a Richard, como dictaba la tradición. Lo colocó directamente frente a Josephine, y ella, con una sonrisa triunfal, se lo sirvió a Richard, como si fuera su esposa, como si tuviera el derecho, como si Amanda no existiera. Los invitados observaban con ojos muy abiertos. El escándalo era ya innegable, la humillación, completa. Amanda apretó el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Respiró profundo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y cuando estuvo segura de que su voz no temblaría, habló. Lord Gallagher. Su voz cortó la conversación como un cuchillo. Joseph, quien había estado sentado en silencio todo ese tiempo, alzó la vista.
Sí, Lady Amanda. Me preguntaba si me haría el honor de bailar conmigo cuando la música comience. El salón quedó en silencio absoluto. Era una petición escandalosa. Las esposas no pedían bailar con otros hombres, especialmente no cuando sus esposos estaban presentes. Pero a Amanda ya no le importaban las reglas, no cuando Richard las había roto todas primero. Joseph la miró durante un largo momento, y en sus ojos vio el mismo dolor que llevaba en su pecho, la misma vergüenza, la misma rabia contenida. Sería un honor, Lady Amanda. Cuando la música comenzó, Joseph se levantó, caminó alrededor de la mesa, le ofreció su mano a Amanda, y ella la tomó, dejando a Richard y Josephine en la mesa, ignorándolos por completo, devolviendo, aunque fuera por un momento, un poco de la humillación que le habían hecho sufrir. Joseph la guió al centro del salón, colocó su mano en su cintura con respeto cuidadoso, y comenzaron a bailar. El salón los observaba. Los murmullos empezaron, pero Amanda no escuchaba nada, solo la música, solo los pasos, solo el alivio temporal de no estar sola en su dolor. «Lo siento», susurró Joseph mientras giraban. «Siento tanto lo que mi hermana está haciendo». Amanda lo miró a los ojos, y por primera vez en semanas, alguien reconocía su dolor. Alguien veía más allá de la fachada de perfección. «No es su culpa», respondió ella en voz baja. «No puede controlar las decisiones de ella, pero puedo ver el daño que causa. Y me avergüenza estar relacionado con ello». Bailaron en silencio durante varios momentos más, y Amanda sintió algo extraño, no alivio, no felicidad, pero algo parecido a la comprensión, a la solidaridad, a la certeza de que al menos una persona en aquel castillo veía la injusticia que estaba sucediendo. Cuando la música terminó, Joseph la acompañó de regreso a su lugar. Se inclinó con respeto y regresó al suyo, pero en la mesa, la tensión había aumentado. Richard miraba a Amanda con algo en los ojos que ella no reconocía. ¿Celos? ¿Molestia por haber sido ignorado? ¿O simplemente sorpresa de que su esposa perfecta hubiera hecho algo tan atrevido? Y Josephine la miraba con odio puro, porque Amanda había hecho algo que ella no esperaba. Había respondido, había mostrado que no sería destruida sin resistencia. Y eso, más que cualquier otra cosa, hacía a Josephine peligrosa. Porque una mujer así no descansaría hasta ver a Amanda completamente aniquilada. Aquella noche, después de que los invitados se retiraran, Amanda subió a su habitación. Se quitó el vestido, se quitó las joyas, se soltó el cabello, y se miró en el espejo. Vio a una mujer que ya no reconocía, más delgada, con ojeras, con tristeza grabada en cada línea de su rostro, pero también vio algo más: fuerza, determinación, la certeza de que no permitiría que esto la destruyera. Y en ese momento, tomó una decisión. No iba a quedarse esperando a que Richard volviera a ella. No iba a suplicar. No iba a competir con Josephine. Iba a encontrar una forma de salir de esto. Con dignidad, con honor, con la cabeza en alto. Aunque no sabía cómo, aunque no sabía cuándo. Sabía que llegaría el momento. Y cuando llegara, estaría lista. Los días después del banquete fueron aún peores. Josephine había visto la pequeña rebelión de Amanda. El baile con Joseph, la forma en que Amanda se había negado a desmoronarse públicamente, y decidió que era hora de intensificar su ataque. Comenzó con cosas sutiles. Durante el desayuno, comentaba en voz alta sobre lo pálida que se veía Amanda. «¿Te encuentras bien, querida? Te ves tan cansada, casi enferma», con una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos. Durante los paseos por el castillo, encontraba formas de señalar las imperfecciones. «Este tapiz está un poco polvoriento, ¿no crees, Richard? Supongo que es difícil mantener un castillo tan grande cuando una no tiene energía suficiente». Mirando directamente a Amanda, durante las cenas, monopolizaba las conversaciones. Hablaba de temas que Amanda no conocía: filosofía francesa, política europea, literatura italiana. Y cuando Amanda intentaba participar, Josephine la interrumpía con un «Oh, perdón, querida. Olvidé que tú no tuviste la oportunidad de estudiar en el extranjero como yo». Cada comentario era como una pequeña herida, ninguna lo suficientemente grande para confrontar, pero juntas, eran devastadoras. Y Richard no la defendía. No veía, o no quería ver, lo que Josephine estaba haciendo. Estaba demasiado absorto en ella, en sus historias, en su risa,
en la forma en que lo hacía sentir joven y emocionado de nuevo. Pero lo peor llegó una tarde. Amanda estaba en el salón de costura, uno de los pocos lugares del castillo donde aún se sentía en paz. Bordaba un paño de altar para la capilla, un trabajo delicado que requería concentración, que le permitía olvidar, aunque fuera por momentos, el infierno que era su vida. Josephine entró sin avisar. Cerró la puerta detrás de ella, y Amanda supo que lo que venía no sería sutil. Josephine caminó lentamente alrededor de la habitación, tocando las telas, los hilos de colores, los bastidores de bordado, como si evaluara cada cosa. Finalmente, se detuvo frente a Amanda, y habló con una voz suave, casi amable, lo que la hacía aún más cruel. Debes preguntarte por qué. Amanda no alzó la vista de su bordado. ¿Por qué qué? ¿Por qué él me eligió a mí? ¿Por qué dejó de amarte? El silencio se volvió denso. Amanda continuó bordando. Cada puntada requería todo su autocontrol. «Puedo decirte por qué», continuó Josephine. «Porque tú eres aburrida». Se sentó en la silla frente a Amanda. Se inclinó hacia adelante, como si estuviera compartiendo un secreto entre amigas. «Eres la esposa perfecta. Sí, cumples con todos tus deberes. Administras el castillo impecablemente. Sonríes en los momentos correctos, pero no hay fuego en ti, no hay pasión, no hay vida». Amanda finalmente alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Josephine, y vio el placer que la otra mujer sentía al decir esas palabras. Richard necesita una mujer que lo desafíe, que lo emocione, que lo haga sentir algo más que obligación. Y esa mujer soy yo. Hizo una pausa, dejó que las palabras penetraran. Él me ama, ¿sabes? Me lo ha dicho. En nuestro lugar secreto, cuando estamos juntos, me dice cosas que apuesto nunca te dijo a ti. Amanda apretó la aguja con tanta fuerza que se clavó en su dedo. Una gota de sangre manchó el paño blanco, pero no hizo ningún gesto de dolor. Solo miró la mancha roja expandiéndose, como su humillación, como su vergüenza, como su vida desmoronándose. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Amanda finalmente. Su voz era baja pero firme. Josephine sonrió. «Quiero que te vayas, que le des el divorcio, que desaparezcas y nos dejes ser felices. Sabes que no puedo hacer eso. La iglesia no permite divorcios tan fácilmente, y Richard perdería su posición social si... Oh, encontraremos la forma», interrumpió Josephine. «Siempre hay formas, especialmente si la esposa es cooperativa, si no causa escándalos, si acepta su destino con gracia». Se levantó, alisó su vestido, caminó hacia la puerta, pero antes de salir, volteó. «Una cosa más, Amanda. Cada día que te aferras a él es un día más de humillación para ti». Los sirvientes susurran, los nobles se ríen. Tu nombre se convierte en sinónimo de esposa ignorada. ¿De verdad quieres eso? ¿De verdad quieres ser recordada como la mujer que no supo mantener a su esposo? Y salió, dejando a Amanda sola, con el bordado manchado de sangre, con las palabras venenosas resonando en sus oídos, con el conocimiento terrible de que Josephine tenía razón en una cosa. Cada día era peor, cada día la humillación crecía, y pronto, no quedaría nada de la mujer que había sido. Aquella noche, Amanda no bajó a cenar. Envió a una sirvienta con la excusa de que tenía jaqueca, lo cual no era mentira. Le dolía la cabeza, le dolía el corazón, le dolía el alma. Se quedó en su habitación, mirando por la ventana hacia el océano, viendo cómo las olas rompían contra las rocas, constante, incansable, destruyendo todo a su paso, como Josephine. Y supo que tenía que tomar una decisión. No podía seguir así. No podía seguir siendo destruida día tras día, pieza por pieza, palabra por palabra. Tenía que encontrar una salida. ¿Pero cómo? ¿Cómo escapar de un matrimonio que la iglesia consideraba sagrado? ¿Cómo dejar un castillo que había sido su hogar durante 5 años? ¿Cómo abandonar la vida que había conocido? No tenía respuestas, solo preguntas. Y un dolor que crecía con cada día que pasaba. Abajo, en el gran salón, Richard cenaba con los Gallagher. Josephine estaba radiante, hablaba y reía, y Richard pensaba que nunca había sido tan feliz, que Amanda, con toda su perfección, nunca lo había hecho sentir así, tan vivo, tan deseado, tan libre. No pensaba en el dolor que causaba, no veía las miradas de desaprobación de los sirvientes, no notaba cómo Joseph comía en silencio, con el rostro tenso de vergüenza. Solo veía a Josephine,
y creía que había encontrado el amor verdadero. Pobre tonto. No sabía que estaba siendo manipulado, que Josephine no lo amaba, que solo quería su título, su castillo, su poder, y que una vez que lo tuviera, él descubriría qué tan equivocado había estado. Pero esa lección vendría más tarde, cuando ya fuera demasiado tarde, cuando Amanda ya se hubiera ido, y cuando él finalmente entendiera lo que había perdido. Mayo llegó con lluvias constantes y cielos grises, y con algo que Amanda no esperaba: una ausencia. Su ciclo mensual no llegó. Al principio, no le dio importancia. El estrés podía causar irregularidades, y Dios sabía que había estado bajo más estrés del que cualquier mujer debería soportar. Pero pasó una semana, luego 2, y entonces comenzaron las náuseas matutinas, el mareo al levantarse, la sensibilidad extrema a ciertos olores, el cansancio que no se iba con el descanso. Amanda conocía esos síntomas. Los había visto en otras mujeres del castillo, en las esposas de los nobles, en las sirvientas. Estaba embarazada. La revelación la golpeó como una ola fría. Llevaba un hijo de Richard, un hijo concebido en una época en que su matrimonio ya estaba muriendo, probablemente en una de las últimas noches que Richard había pasado con ella, antes de que Josephine consumiera completamente su atención. Amanda no supo cómo sentirse. Parte de ella se llenó de una alegría inesperada. Un hijo, una vida creciendo dentro de ella, algo que nadie podría quitarle. Pero otra parte sintió miedo. Miedo de traer un niño a este mundo roto, a este matrimonio destruido, a esta situación imposible. Debía decirle a Richard. Era su hijo. Tenía derecho a saber, pero Amanda sabía lo que pasaría. Richard vería al bebé como una obligación, como una razón para mantener las apariencias, como una cadena que lo ataba a un matrimonio que ya no quería. Y Josephine vería al bebé como un obstáculo, como algo que impedía sus planes, como una amenaza. Y Amanda no podía, no quería, exponer a su hijo al veneno de esa mujer. Así que guardó silencio. No le dijo a nadie, ni a Richard, ni a las sirvientas, ni siquiera a la comadrona del castillo. Solo ella sabía, y por ahora era suficiente. Las semanas pasaron. Su cuerpo cambiaba sutilmente. El vestido se ajustaba diferente en la cintura. Los senos se volvían más sensibles. El cansancio era constante, pero Amanda se las arreglaba para ocultarlo. Se vestía con capas. Se retiraba temprano a sus habitaciones. Evitaba las comidas cuando las náuseas eran muy fuertes, y nadie parecía notar. Richard estaba demasiado ocupado con Josephine. Los sirvientes estaban demasiado enfocados en el escándalo de la infidelidad. Y Joseph era el único que parecía prestar atención. Había notado que Amanda estaba más pálida, que comía menos, que se retiraba más temprano. Una tarde, mientras los demás estaban en el jardín, la encontró sola en la biblioteca, leyendo o pretendiendo leer. Se acercó con cautela, como si temiera asustarla. Lady Amanda. Ella alzó la vista. Vio la preocupación genuina en su rostro. Lord Gallagher. Perdone mi atrevimiento, pero ¿se encuentra bien? Ha estado diferente últimamente. Amanda dudó. Podía mentir, podía mantener el secreto, pero algo en la forma en que Joseph la miraba, con respeto genuino, con preocupación real, sin juicio, la hizo querer confiar en alguien. Necesitaba confiar en alguien. Estoy embarazada. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Joseph se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos. ¿Richard lo sabe? No, y no quiero que lo sepa. No todavía. ¿Por qué? Amanda cerró el libro. Lo sostuvo contra su pecho como si fuera un escudo. Porque sé lo que pasará. Él se sentirá obligado a quedarse conmigo. Por el niño. Pero su corazón estará con ella. Y yo no quiero que mi hijo crezca en un hogar lleno de resentimiento. Joseph se sentó en la silla frente a ella. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, con el rostro serio. ¿Qué piensa hacer? No lo sé. Aún no lo sé. El silencio entre ellos era pesado pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que compartían un dolor similar, que entendían lo que era ser herido por personas que se suponía debían amarlos. Si necesita ayuda, dijo Joseph finalmente. Cualquier ayuda, estoy a su disposición. Amanda lo miró, y por primera vez en meses sintió algo parecido a la esperanza. No porque Joseph ofreciera una solución, sino porque ofrecía solidaridad, comprensión, un recordatorio de que no estaba completamente sola. Gracias, susurró,
y fue suficiente. Pero el secreto no podía mantenerse para siempre. Y llegó el día en que todo cambió. Era una tarde de junio. Los Gallagher finalmente se preparaban para partir. Habían estado en Kilmara casi 2 meses. Demasiado tiempo para una visita de cortesía, pero suficiente para destruir un matrimonio. Amanda estaba en su habitación cuando escuchó los gritos. Venían del piso de abajo, del despacho de Richard. Voces masculinas, furiosas. Se asomó al pasillo. Vio sirvientes corriendo, puertas cerrándose, y el sonido inconfundible de muebles siendo golpeados. Bajó las escaleras con cuidado, el corazón latiendo fuerte. Cuando llegó cerca del despacho, reconoció las voces, Richard y Joseph. «No tienes derecho a juzgarme», gritaba Richard. «Tengo todo el derecho cuando involucras a mi familia en tu traición. Tu hermana es una mujer adulta que toma sus propias decisiones. Mi hermana está siendo usada para destruir un matrimonio honorable. Y tú eres demasiado cobarde para admitir que lo que estás haciendo está mal». El sonido de un puño golpeando madera. «Cuidado con cómo me hablas en mi propio castillo. Entonces compórtate como el señor que se supone que eres. Tienes una esposa que te ha sido leal, que ha cumplido con cada uno de sus votos, y la tratas como si no existiera. Mi relación con Amanda no es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto cuando mi hermana decidió destruir su vida. Cuando tuve que ver cómo humillabas públicamente a una mujer inocente. Cuando tuve que cargar con la vergüenza de estar relacionado con este escándalo». Silencio. Luego la voz de Richard, más baja pero no menos furiosa. «Sal de mi castillo, tú y tu hermana, ahora, con gusto. No puedo soportar un minuto más en un lugar donde el honor no significa nada». La puerta se abrió bruscamente. Joseph salió. Vio a Amanda de pie en el pasillo. Sus ojos se encontraron. Y ella vio todo lo que necesitaba ver. La furia, la vergüenza y la disculpa silenciosa. Joseph se inclinó brevemente y se fue hacia las habitaciones de invitados para recoger sus cosas, para irse de un lugar que había llegado a detestar. Amanda permaneció inmóvil. Escuchó a Richard dentro del despacho, respirando pesadamente, maldiciendo, rompiendo cosas, y supo que algo había cambiado, que la protección silenciosa que Joseph le había ofrecido estaba por terminar, que pronto estaría completamente sola, frente a Richard, frente a Josephine, sin nadie que fuera testigo de su dolor, y con un hijo creciendo en su vientre. Un hijo que nadie sabía que existía. Un hijo que podía ser su salvación, o su condena. Los Gallagher partieron ese mismo día. Joseph montó su caballo sin mirar atrás. Pero Josephine tenía otros planes. Antes de subir al carruaje, se acercó a Richard, frente a todos los sirvientes reunidos en el patio, frente a Amanda, quien observaba desde una ventana del segundo piso. Lo besó. No fue un beso de despedida cortés, fue un beso de amante. Largo, apasionado, posesivo. Una declaración final de victoria. Cuando se separaron, Josephine volteó hacia la ventana, miró directamente a Amanda, y sonrió. Luego subió al carruaje, y se fue, dejando un castillo lleno de susurros, de escándalo, de vergüenza. Amanda se apartó de la ventana. Las piernas le temblaban. Se sentó en su cama, y por primera vez, puso las manos sobre su vientre, sobre el pequeño secreto que crecía allí. «Te protegeré», susurró. «No importa lo que pase, te protegeré». Pero proteger a su hijo significaba tomar decisiones difíciles. Y pronto, las semanas después de la partida de los Gallagher fueron extrañas. Richard estaba diferente, irritable, inquieto. Se encerraba en su despacho durante horas. Bebía más de lo habitual. Apenas comía. Y miraba hacia el camino, como si esperara a alguien. Amanda sabía a quién esperaba. Josephine había prometido volver. Pronto, le había dicho a Richard durante su despedida, cuando hayamos arreglado todo. ¿Arreglado qué? Amanda no lo sabía, pero sospechaba. Y sus sospechas se confirmaron cuando llegó una carta. No era para Richard, era para Amanda, entregada por un mensajero de la iglesia, con el sello del obispo de Munster. Amanda la abrió con manos temblorosas, y leyó: Lady Amanda de Kilmara. Se le notifica que su esposo, Lord Richard de Kilmara, ha solicitado formalmente la anulación de su matrimonio ante la Santa Iglesia. Los fundamentos de la petición son: 1. Incompatibilidad de temperamentos. 2. Incapacidad de la esposa para cumplir con sus deberes maritales. 3. Ausencia de afecto mutuo.
Se le convoca a una audiencia eclesiástica el día. Amanda no pudo seguir leyendo. Las palabras se desdibujaban. Incapacidad de cumplir con sus deberes maritales. La acusaban de ser inadecuada como esposa, de no satisfacer a su esposo, de ser la razón por la cual el matrimonio había fallado. Era una mentira cruel y calculada, pero era la forma en que Richard podría obtener su libertad, culpándola a ella, destruyendo su reputación, asegurándose de que toda Irlanda supiera que ella era una esposa deficiente. Amanda sintió la bilis subir por su garganta, corrió hacia la palangana, vomitó, no solo por el embarazo, sino por el asco, por la traición, por la crueldad de todo. Cuando terminó, se limpió la boca, se miró en el espejo y vio a una mujer al borde del colapso. Pero entonces sintió algo, un pequeño aleteo en su vientre, tan sutil que casi lo perdió, pero estaba ahí, su bebé, moviéndose, vivo, real. Y Amanda supo lo que tenía que hacer. No iba a quedarse para la audiencia. No iba a permitir que la humillaran públicamente. No iba a dar a Richard el placer de verla destruida. Tenía propiedades, la mansión de Glenmore, heredada de su madre, a 2 días de viaje de Kilmara. Era más pequeña, menos grandiosa, pero era suya. Y allí podría criar a su hijo en paz, lejos de Richard, lejos de Josephine, lejos de este castillo que había dejado de ser su hogar. Aquella noche, Amanda comenzó a hacer planes. Llamó a su doncella más leal, una mujer mayor llamada Bridget que había servido a su madre. Le contó todo: el embarazo, los planes de irse, la necesidad de absoluto secreto. Bridget lloró, pero asintió, y juntas comenzaron a preparar la partida. Empacaron solo lo esencial: ropa, algunas joyas, documentos que probaban que Glenmore le pertenecía. Todo lo demás podía quedarse: los vestidos lujosos, las joyas de la familia Kilmara, los recuerdos de un matrimonio que nunca fue real. No los necesitaba, no los quería, solo necesitaba su libertad y su hijo. 3 días después, antes del amanecer, Amanda dejó el castillo de Kilmara. No hubo despedidas dramáticas, no hubo confrontaciones finales, solo un carruaje silencioso, con Bridget a su lado, con su mano sobre el vientre donde su hijo crecía, y con la cabeza en alto, porque no huía, elegía su dignidad sobre la humillación, elegía la paz sobre la guerra constante, elegía ser madre sobre ser esposa infeliz. Mientras el carruaje se alejaba, Amanda miró por última vez el castillo, las torres grises contra el cielo rosado del amanecer, las ventanas donde había llorado tantas noches, los jardines donde había caminado con esperanzas rotas, y no sintió tristeza, sintió alivio, porque aunque no sabía qué le deparaba el futuro, sabía que sería mejor que el infierno que dejaba atrás. En el castillo, Richard despertó horas después. Preguntó por Amanda. Le dijeron que se había ido. Y sintió nada, solo alivio, porque ahora estaba libre. Libre para estar con Josephine. Libre para comenzar la vida que realmente quería. Pobre tonto. No sabía que había cometido el mayor error de su vida. No sabía que algún día suplicaría que Amanda volviera. No sabía que perdería todo lo que tenía valor. Pero eso vendría después. Por ahora, celebraba y planeaba su boda con la mujer que creía que amaba, sin saber que era la serpiente que eventualmente lo destruiría. El viaje a Glenmore tomó 3 días. 3 días de caminos polvorientos y noches en posadas modestas. 3 días en los que Amanda sintió cómo el peso sobre sus hombros se aligeraba con cada kilómetro que se alejaba de Kilmara. Cuando finalmente apareció en la distancia, Amanda sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. La mansión de Glenmore no era imponente como Kilmara. No tenía torres altísimas ni murallas fortificadas. Era una construcción de 2 pisos en piedra blanca cubierta de hiedra, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz, con jardines que habían crecido salvajes durante años de abandono, con un pequeño bosque de robles detrás que susurraba con el viento. Era perfecta, no por su grandeza, sino por su paz. El administrador de la propiedad, un hombre mayor llamado Finn, las recibió con sorpresa. Nadie le había avisado que la señora vendría. Pero rápidamente organizó la apertura de la casa. Las habitaciones se ventilaron, las chimeneas se encendieron, los pisos se barrieron, y en cuestión de horas, Glenmore comenzaba a sentirse como un hogar. Amanda se instaló en la habitación principal.
Una habitación luminosa con vistas a los jardines y las colinas más allá. Se sentó junto a la ventana, puso las manos sobre su vientre, ahora ligeramente redondeado, y por primera vez en meses, lloró. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de liberación, de un nuevo comienzo. Los días en Glenmore transcurrieron con una lentitud sanadora. Amanda se despertaba con el sol, desayunaba en su habitación, caminaba por los jardines, leía en la biblioteca pequeña pero acogedora, bordaba ropa para el bebé, y poco a poco, sentía cómo su espíritu se reconstruía. Las náuseas matutinas comenzaron a disminuir. Su apetito regresó, el color volvió a sus mejillas, y el bebé crecía fuerte dentro de ella. Bridget se convirtió en más que una sirvienta. Era su compañera, su confidente, la única persona que conocía toda la verdad. Una tarde de julio, mientras Amanda estaba en el jardín cortando flores, escuchó el sonido de un caballo. Alzó la vista, y su corazón dio un salto. Joseph Gallagher, desmontando frente a la mansión, con el rostro serio, con ropa de viaje cubierta de polvo. Amanda dejó las flores, caminó hacia él, con el corazón latiendo fuerte, mezcla de alegría y aprensión. Lord Gallagher, Lady Amanda, se miraron durante un largo momento, y Amanda vio el alivio en sus ojos. Cuando me enteré de que había dejado Kilmara, necesitaba asegurarme de que estuviera bien. Pregunté discretamente, y me dijeron que había venido aquí. «Estoy bien», respondió Amanda. «Mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Joseph la miró con atención. Notó el rostro más lleno, el brillo en los ojos, la paz que irradiaba, y algo más, la curva sutil del vientre bajo el vestido suelto. «El bebé», dijo suavemente. «¿Está bien?» Amanda asintió, sorprendida de que lo hubiera notado, de que se acordara. «Está bien. Creciendo fuerte». Joseph sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Me alegro». Lo invitó a pasar. Le ofreció té y pastel. Se sentaron en la pequeña sala, y hablaron. Por primera vez, hablaron sin la tensión de Kilmara, sin los ojos juzgadores de los sirvientes, sin la presencia venenosa de Josephine o la ausencia cruel de Richard. Joseph le contó que había regresado a Blackthorn, que había terminado toda relación social con Richard, que había confrontado a Josephine sobre su comportamiento. «No me escuchó, por supuesto», dijo con amargura. «Está convencida de que conseguirá todo lo que quiere. El título, el castillo, la posición. Probablemente lo conseguirá», respondió Amanda sin emoción. «Richard está pidiendo la anulación». «Lo sé, es la comidilla de toda la provincia». Silencio. «¿Y usted?», preguntó Joseph. «¿Peleará contra eso?» Amanda negó con la cabeza. «No, ya no quiero estar atada a él. Quiero que esto termine para poder seguir adelante». «¿Y el bebé?» «Richard debería saber». «No», interrumpió Amanda con firmeza. «No sabrá, no hasta que todo esté finalizado. No quiero que use al bebé como excusa para mantenerme atada. No quiero que mi hijo crezca en ese castillo, con esa mujer cerca». Joseph entendió. No estuvo completamente de acuerdo, pero entendió. Antes de irse, Joseph hizo algo inesperado. Tomó la mano de Amanda y le dijo que Blackthorn estaba cerca, a solo media jornada de viaje, y que si necesitaba cualquier cosa, lo que fuera, solo tenía que enviar palabra, y él vendría. Amanda sintió lágrimas quemándole los ojos. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué es tan amable conmigo?». Joseph la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Porque usted no merecía nada de lo que le hicieron. Porque admiro su fuerza. Porque…» Se detuvo. Parecía luchar con las palabras. «Porque cuando la veo, veo a alguien que se negó a ser destruida. Y eso es extraordinario». No dijo más. No necesitaba hacerlo. Se fue antes de que oscureciera, dejando a Amanda con un corazón que latía de una forma nueva. No era amor, todavía no, pero era el comienzo de algo, algo que asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Los meses pasaron. El verano dio paso al otoño. El vientre de Amanda creció, y Joseph comenzó a visitar regularmente. Al principio, con excusas, traía documentos legales relacionados con propiedades vecinas, consultaba sobre asuntos comerciales, ofrecía ayuda con las reparaciones de Glenmore, pero con el tiempo, las excusas desaparecieron. Venía simplemente porque quería estar allí. Caminaban por los jardines, hablaban de libros, de filosofía, de la vida. Y Joseph traía regalos para el bebé, mantas tejidas, juguetes de madera tallada, libros de cuentos, cosas que él mismo compraba en sus viajes.
Amanda comenzó a esperar sus visitas, a sonreír cuando escuchaba el sonido de su caballo, a sentir que no estaba sola en este viaje, y lentamente, sin darse cuenta, su corazón comenzó a sanar y a abrirse de nuevo, pero esta vez a algo diferente, a alguien que la valoraba, que la respetaba, que la veía como más que un título o una posición. Mientras tanto, en Kilmara, Richard y Josephine celebraban. La anulación había sido aprobada. Amanda no había aparecido a la audiencia, no había peleado, y sin su presencia, fue fácil para Richard obtener lo que quería. La iglesia declaró el matrimonio nulo, como si nunca hubiera existido, como si 5 años de la vida de Amanda no significaran nada. Richard y Josephine se casaron un mes después, en una ceremonia grandiosa, con todos los nobles de Munster presentes. Josephine finalmente tenía lo que quería, el título de Lady de Kilmara, el castillo, el poder, y Richard estaba triunfante. Pero su triunfo sería breve, porque la vida tiene formas de enseñar lecciones dolorosas, y la de Richard estaba por comenzar. Diciembre llegó a Glenmore con nieve y vientos helados, y con él llegó también el momento. Amanda sintió las primeras contracciones una noche mientras cenaba, un dolor agudo que le robó el aliento. Bridget supo de inmediato lo que significaba. Llamó a la comadrona del pueblo, preparó la habitación, calentó agua, y se quedó al lado de Amanda durante las largas horas que siguieron. El parto fue difícil. Amanda era pequeña, el bebé era grande, y no había un médico cerca. Solo la comadrona con sus años de experiencia, y Bridget con sus oraciones. Amanda gritó, lloró, maldijo, sangró, pero nunca se rindió, porque este bebé era suyo, solo suyo, y nadie se lo quitaría. Cuando finalmente escuchó el llanto, ese llanto fuerte y furioso de un recién nacido, supo que había valido la pena. Todo, cada lágrima, cada humillación, cada dolor. Es una niña, anunció la comadrona, limpiando a la bebé y envolviéndola en mantas suaves. Una niña. Amanda extendió los brazos temblorosos, y cuando pusieron a la bebé contra su pecho, cuando vio esos ojos azules que la miraban, cuando sintió ese pequeño cuerpo cálido contra el suyo, Amanda supo que había encontrado el amor más puro que existía. Eleanor, susurró, te llamarás Eleanor, como su abuela, una mujer fuerte que había sobrevivido a su propia tragedia, y que le había enseñado que las mujeres de su familia no se rompían, se doblaban, pero siempre volvían. Los días después del nacimiento fueron una mezcla de agotamiento y felicidad. Eleanor era un bebé exigente. Lloraba con fuerza cuando tenía hambre. Dormía poco durante la noche, pero cuando estaba despierta y tranquila, miraba a Amanda con esos ojos enormes, como si estuviera memorizando su rostro, como si supiera que su madre había luchado por ella. Joseph vino a visitarlas una semana después del nacimiento. Traía más regalos, un vestido diminuto de lino blanco, un sonajero de plata, un libro de oraciones infantiles. Cuando Amanda le mostró a Eleanor, vio algo en su rostro que la sorprendió. Ternura, pura y genuina ternura. Joseph sostuvo a la bebé con cuidado, como si fuera de cristal, y Eleanor, sorprendentemente, no lloró. Se quedó quieta en sus brazos, mirándolo con curiosidad. Es hermosa, dijo Joseph con voz suave, como su madre. Amanda sintió que el corazón se le saltaba, no por las palabras, sino por la forma en que las dijo, con sinceridad absoluta, sin seducción, sin segundas intenciones, solo verdad. Y en ese momento, algo cambió. El respeto mutuo que habían construido durante meses, la amistad que había crecido lentamente, se transformaba en algo más, algo que ambos sentían pero que ninguno se atrevía a nombrar todavía, porque era demasiado pronto, demasiado complicado, demasiado imposible. Él era el hermano de su peor enemiga. Ella era una mujer recién salida de un matrimonio destruido, con un bebé, con una reputación manchada, con un pasado que los perseguiría siempre. Pero el corazón no entiende de lógica, y poco a poco, sin poder evitarlo, se estaban enamorando. Mientras tanto, en el castillo de Kilmara, Richard estaba descubriendo que el matrimonio con Josephine no era lo que había imaginado. Los primeros meses fueron apasionados. Josephine era todo lo que Amanda no era: atrevida, seductora, impredecible. Pero con el tiempo, Richard comenzó a ver más allá de la máscara. Josephine no era amable con los sirvientes, los trataba con desdén, gritaba cuando algo no era de su agrado, despedía a cualquiera que la mirara mal.
y el castillo, que bajo Amanda había sido un lugar cálido y acogedor, se volvió frío. Los sirvientes susurraban que la nueva señora era cruel, que no tenía el toque suave de Lady Amanda, que el castillo se sentía vacío sin ella. Josephine tampoco era buena administradora. Gastaba dinero sin medida, en vestidos, en joyas, en fiestas extravagantes, y cuando Richard intentaba hablar con ella sobre las finanzas, ella se enojaba. Le recordaba que él había prometido darle todo, que ella había dejado su vida anterior por él, que lo mínimo que podía hacer era complacerla. Y Richard, atrapado en su propia trampa, cedía, una y otra vez, pero lo peor era la soledad. Josephine no era compañera, era amante, y cuando la pasión se enfriaba, como inevitablemente sucedía, no quedaba nada. No había conversaciones profundas, no había risas compartidas, no había el consuelo silencioso que Amanda le había dado durante años. Richard comenzó a recordar cosas que había olvidado, cómo Amanda lo esperaba cada noche con vino caliente, cómo siempre sabía cuando él estaba preocupado, cómo podían sentarse en silencio y aún así sentirse acompañados, cómo ella había convertido el castillo en un hogar. Y se dio cuenta, demasiado tarde, de lo que había perdido. Una noche de febrero, mientras Josephine dormía a su lado, Richard no pudo dormir. Se levantó, fue a su despacho, y abrió un cajón que había mantenido cerrado. Dentro estaban las cartas de Amanda, las pocas que ella le había escrito durante su matrimonio. Cartas simples, recordatorios de reuniones, notas sobre asuntos del castillo, pero escritas con una letra delicada, con un cuidado que ahora reconocía como amor. Leyó una que había guardado sin saber por qué. Mi querido esposo, hoy vi las primeras flores de primavera en el jardín, las rosas blancas que plantaste para mí en nuestro primer aniversario. Florecieron hermosas, y me recordaron que con paciencia y cuidado, las cosas más bellas pueden crecer. Te espero para cenar, siempre tuya, Amanda. Richard sintió algo quebrarse en su pecho, una emoción que no había sentido en meses. Arrepentimiento, profundo, doloroso, devastador. ¿Qué había hecho? Había destruido a una mujer que lo había amado genuinamente, por una mujer que solo lo había usado. Había cambiado lealtad por pasión, confianza por emoción, un hogar por una ilusión. Y ahora era demasiado tarde. ¿O no? Marzo trajo los primeros signos de primavera. Eleanor tenía 3 meses. Estaba creciendo rápido. Su cabello comenzaba a oscurecerse, del rubio platino de recién nacida a un castaño claro. Sus ojos seguían siendo azules, grandes y expresivos, y cuando sonreía, Amanda veía destellos de sí misma en ese pequeño rostro, pero también veía algo más: la forma de la nariz, la línea de la mandíbula, rasgos que no eran de ella, eran de Richard. Y aunque Amanda había tratado de no pensar en ello, sabía que eventualmente alguien lo notaría. Joseph visitaba Glenmore casi todos los días ahora. Ya no fingía que venía por negocios. Venía a verlas, a Amanda, a Eleanor. Traía regalos, leña para las chimeneas, comida del mercado, libros nuevos para Amanda, y se quedaba durante horas. Jugaba con Eleanor, la hacía reír con muecas tontas. Le cantaba canciones en gaélico que había aprendido de niño, y Amanda lo observaba, con un sentimiento cálido en el pecho que crecía cada día, un sentimiento que ya no podía negar. Estaba enamorada de Joseph Gallagher, de su bondad, de su paciencia, de la forma en que trataba a Eleanor como si fuera suya, de cómo la miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Una tarde de abril, mientras Eleanor dormía y ellos estaban en el jardín, Joseph tomó la mano de Amanda. Era la primera vez que la tocaba así, deliberadamente, románticamente. Amanda sintió que el corazón se le aceleraba. Amanda, dijo él, usando su nombre sin título por primera vez. Necesito decirte algo. Ella lo miró. Vio la intensidad en sus ojos, la vulnerabilidad. He intentado mantener distancia. He intentado no sentir lo que siento, porque sé que es complicado. Sé que mi hermana destruyó tu vida. Sé que acabas de salir de un matrimonio terrible. Hizo una pausa, respiró profundo. Pero no puedo seguir fingiendo. No puedo seguir visitando con excusas. No puedo seguir viendo cómo juegas con Eleanor y no decirte que me he enamorado de ti, de ambas, y que quiero estar en sus vidas, no como amigo, no como vecino, sino como... No terminó la frase, porque Amanda se acercó,
y lo besó. Suave, tímido, pero real. Su primer beso, después de años de un matrimonio sin amor, después de meses de soledad. Era su primer beso verdadero, lleno de promesa, de esperanza, de un futuro que tal vez, solo tal vez, podría ser feliz. Cuando se separaron, Joseph apoyó su frente contra la de ella. ¿Estás segura?, susurró. Porque si hacemos esto, si nos damos esta oportunidad, habrá consecuencias. Mi hermana, tu ex esposo, la sociedad. No me importa, respondió Amanda. Ya perdí demasiado tiempo viviendo para otros, cumpliendo expectativas, siendo perfecta. Quiero ser feliz, y tú me haces feliz. Y fue suficiente. Pero la felicidad nunca dura mucho cuando hay secretos. Una semana después, un visitante llegó a Glenmore. Un hombre que Amanda reconoció de inmediato. El administrador principal de Kilmara. Un hombre llamado Thomas que había servido a Richard durante años. Venía con un mensaje. Y con noticias. Richard quería hablar con Amanda, urgentemente, sobre asuntos importantes relacionados con la anulación. Había papeles que requerían su firma. Asuntos legales que debían resolverse. Amanda no quería ir. No quería volver a ver ese castillo. No quería arriesgarse a encontrarse con Josephine. Pero Thomas insistió. Dijo que era importante. Que Richard había sido muy claro. Que necesitaba verla. Con un mal presentimiento, Amanda aceptó. Dejó a Eleanor con Bridget. Le pidió a Joseph que la acompañara. Para tener apoyo. Para no estar sola. Y juntos hicieron el viaje a Kilmara. El castillo se veía diferente. Más oscuro de alguna manera. Como si hubiera perdido su luz. Los jardines que Amanda había cuidado con tanto esmero estaban descuidados. Las rosas sin podar. Las hierbas creciendo descontroladas. Las fuentes sin agua. Dentro era peor. Los tapices estaban polvorientos. Los pisos sin brillo. El aire olía a humedad y descuido. Los sirvientes que quedaban los miraron con ojos cansados. Y Amanda vio en sus rostros el mismo mensaje. Ojalá nunca se hubiera ido. Thomas los guió al despacho de Richard. Y cuando la puerta se abrió, Amanda vio a su ex esposo. Y se sorprendió. Richard había envejecido años en meses. Tenía ojeras profundas, el rostro más delgado, el cabello con más canas de las que recordaba. Y sus ojos tenían una tristeza que no había visto antes. Amanda, dijo, poniéndose de pie. Gracias por venir. Su voz era diferente también, más suave, menos segura. Lord Richard, respondió ella fríamente. Dijiste que había asuntos urgentes. Richard miró a Joseph. ¿Es necesario que él esté aquí? Sí, respondió Amanda con firmeza. Lord Gallagher es mi apoyo. Queda o yo me voy. Richard apretó la mandíbula, pero asintió. Se sentó detrás de su escritorio. Les indicó que se sentaran, y entonces habló. No hay papeles, no hay asuntos legales. Mentí para que vinieras. Amanda se puso de pie de inmediato. Entonces no tengo nada más que hacer aquí. Espera, por favor, solo escúchame. 5 minutos. Algo en su voz la detuvo. Desesperación, real y cruda. Contra su mejor juicio, se sentó, pero en el borde de la silla, lista para irse en cualquier momento. Richard respiró profundo. Cometí un error, el peor error de mi vida. Silencio. Josephine no es lo que creí que era. Es cruel, manipuladora. Solo quería mi título, mi dinero, mi posición. Y fui demasiado idiota para verlo. Amanda no dijo nada. Solo lo miraba con ojos fríos. Tú eras perfecta. Eras todo lo que un hombre podría querer en una esposa. Y yo lo arruiné todo por una ilusión. Por pasión que se consumió en meses. Se levantó. Caminó alrededor del escritorio. Se arrodilló frente a Amanda. Y ella sintió asco. Te necesito de vuelta, Amanda. El castillo te necesita. Yo te necesito. Por favor, dame otra oportunidad. ¿Podemos? No. La palabra fue como un látigo. Firme. Final. Richard parpadeó, como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Qué? Dije no. No volveré contigo. Nunca. Pero Amanda, tú me destruiste. Interrumpió ella, con la voz temblando de rabia contenida. Me humillaste públicamente. Permitiste que tu amante me torturara en mi propio hogar. Me acusaste de ser inadecuada para justificar tu traición. Se puso de pie, y Richard se levantó también. Perdí noches de sueño llorando por un hombre que no valía ni una de esas lágrimas. Perdí mi dignidad, mi posición, mi hogar, todo, por tu egoísmo. Lo sé,
Lo sé y lo siento. No me importa que lo sientas, dijo Amanda con voz de acero. No me importa que tu matrimonio con Josephine sea un desastre. No me importa que el castillo se esté cayendo a pedazos. Esa es tu vida ahora. Las consecuencias de tus decisiones. Amanda, por favor. Yo construí una nueva vida. Una vida donde no soy humillada, donde no soy segunda opción, donde soy feliz. Richard la miró desesperado. ¿Con él?, preguntó mirando a Joseph con odio. ¿Con el hermano de la mujer que destruyó nuestro matrimonio? Joseph no tiene culpa de lo que hizo su hermana, respondió Amanda. Así como yo no tenía culpa de tu infidelidad. Y sí, con él, porque él me ve, me valora. Me trata con el respeto que tú nunca me diste. Richard dio un paso hacia ella, con los ojos brillantes, con desesperación en cada línea de su rostro. ¿Y si te dijera que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarte? Amanda lo miró durante un largo momento, y entonces dijo algo que lo destruyó. No hay nada que puedas hacer, porque ya no te amo. Ese amor murió hace meses, y no hay forma de revivirlo. Caminó hacia la puerta. Joseph la siguió, pero antes de salir, Amanda se detuvo, volteó, y dijo una última cosa. Espero que seas feliz con tus decisiones, Richard, porque tendrás que vivir con ellas el resto de tu vida. Y se fue, dejando a Richard solo, en el despacho vacío, en el castillo que se desmoronaba, con el peso aplastante de sus errores, y la certeza terrible de que había perdido lo único que había valido la pena tener. Amanda y Joseph no hablaron durante el viaje de regreso. Había demasiado que procesar, la desesperación de Richard, la revelación de que se arrepentía, las palabras que Amanda había dicho, palabras que habían cerrado una puerta para siempre, pero también palabras que habían abierto otra. Cuando llegaron a Glenmore, Eleanor estaba despierta, llorando con hambre, y Amanda la tomó en brazos, la alimentó, la meció, y sintió que esta era su vida ahora, esta pequeña mansión, esta bebé hermosa, este hombre bueno que esperaba pacientemente, no el castillo grande, no el título prestigioso, no el esposo que nunca la había valorado. Después de que Eleanor se durmió, Amanda y Joseph se sentaron junto al fuego, en silencio durante un largo rato. Finalmente, Joseph habló. Estoy orgulloso de ti, de cómo le hablaste, de tu fuerza. Amanda sonrió tristemente. No me siento fuerte, me siento cansada. Eso es porque la fuerza verdadera cansa. No es fácil ser fuerte, pero lo hiciste, y fue magnífico. Se miraron, y Joseph tomó su mano. Sé que es pronto, sé que acabas de salir de todo eso, pero quiero que sepas que yo no soy como él. Nunca te haré lo que él te hizo. Lo sé, susurró Amanda. Por eso te amo. Fue la primera vez que lo decía en voz alta, y sintió el peso de esas palabras, el riesgo, pero también la liberación. Joseph la besó, suave al principio, luego más profundo, con toda la emoción contenida durante meses, y Amanda se rindió a ello, a la promesa de un nuevo comienzo, a la posibilidad de ser feliz de nuevo. Pero en Kilmara, algo oscuro estaba sucediendo. Josephine había escuchado sobre la visita de Amanda. Había estado en otra ala del castillo cuando ella llegó, y cuando Richard regresó al dormitorio principal esa noche, con ojos rojos y manos temblorosas, supo que algo había pasado. ¿Qué sucedió?, preguntó con voz engañosamente suave. Richard no respondió de inmediato. Se sirvió whisky. Bebió. Se sirvió más. Le pedí que volviera. El silencio fue absoluto. ¿Qué? A Amanda. Le pedí que volviera conmigo, que me diera otra oportunidad. Josephine sintió que la sangre le hervía. ¿Y ella qué dijo? Dijo que no, que nunca volvería, que está enamorada de Joseph. Richard bebió más whisky. No vio la expresión en el rostro de Josephine. Furia pura, odio destilado, porque Josephine había ganado todo lo que quería. El castillo, el título, el esposo. Pero de repente se dio cuenta de algo terrible. No había ganado nada. Richard no la amaba. Seguía enamorado de Amanda, y nunca dejaría de estarlo. Josephine había destruido un matrimonio, había manipulado y mentido, había conseguido todo lo que planeó, pero no había ganado lo único que importaba, el corazón del hombre, y eso la volvía loca. Eres patético, escupió con veneno, rogándole a una mujer que te rechazó, arrastrándote como un perro. Richard la miró con ojos vidriosos. Al menos ella tenía dignidad, algo que tú nunca tuviste. Josephine lo abofeteó, fuerte,
El sonido resonó en la habitación. No te atrevas a compararme con ella. Yo soy 10 veces la mujer que ella jamás fue. No, respondió Richard con voz quebrada. No lo eres. Eres exactamente lo que Joseph dijo que eras. Una mujer que solo quiere poder, que no sabe amar. Josephine sintió algo quebrarse en su pecho, porque aunque no admitía, una parte de ella había esperado ganarse a Richard, que con el tiempo, él la amaría de verdad, pero nunca pasaría. Él siempre compararía, siempre encontraría que ella no era suficiente, siempre querría a Amanda, y Josephine no podía soportarlo. Si la quieres tanto, dijo con voz fría como hielo, ve tras ella, pelea por ella, pero no esperes que yo me quede aquí esperando. ¿A dónde irías?, preguntó Richard con amargura. Ya conseguiste lo que querías, el título, el castillo, la posición social que tanto anhelabas. Josephine sonrió, una sonrisa cruel. Hay otros castillos, otros nobles, hombres más ricos que tú, más poderosos que tú, hombres que no suspiran por sus exesposas. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, volteó. Destruiste tu matrimonio por mí, y ahora descubres que no valió la pena. ¿Cómo se siente, Richard? ¿Cómo se siente haber perdido todo por nada? Y salió, dejando a Richard solo, con su whisky, con su castillo vacío, con el peso aplastante de sus decisiones, y la certeza de que había arruinado todo lo bueno en su vida, por una mujer que nunca lo había amado realmente, mientras que la mujer que sí lo había amado, que lo había sido todo para él, ahora estaba en brazos de otro hombre, siendo feliz. Sin él, Richard se desplomó en su silla, y por primera vez desde que era niño, lloró. Lloró por lo que había perdido, por el amor que había destruido, por la vida que podría haber tenido, y que nunca tendría de nuevo. Los meses siguientes fueron una mezcla de felicidad y tensión creciente. Amanda y Joseph no ocultaban ya su relación. Él pasaba días enteros en Glenmore, la ayudaba con Eleanor, cenaban juntos como una familia, y los sirvientes comenzaron a susurrar que pronto habría una boda. Eleanor crecía rápido. A los 6 meses ya se sentaba sola. Reía constantemente, especialmente cuando Joseph la hacía volar en el aire, o cuando le hacía cosquillas en la barriga. Y Amanda veía cómo él la trataba con un amor que iba más allá del deber. La trataba como si fuera suya, y en cierto modo, lo era, porque el amor no está en la sangre, está en los momentos. En las noches sin dormir cuando Eleanor tenía fiebre, en las canciones que Joseph le cantaba, en la forma en que la miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Una tarde de julio, mientras Joseph jugaba con Eleanor en el jardín, llegó un visitante inesperado, un mensajero, de Kilmara, con una carta para Amanda. Pero no era de Richard, era de Josephine. Amanda abrió el sobre con manos temblorosas, y leyó, «Querida Amanda», o debería decir, «Querida madre». Sí, lo sé. Sé que Eleanor es hija de Richard. Los rasgos no mienten. Y me pregunto, ¿él lo sabe? ¿Sabe que tiene una hija mientras suspira por ti como un idiota? Qué conveniente que te fueras antes de que tu embarazo fuera evidente. Qué conveniente que te escondieras en Glenmore. Qué conveniente que ahora juegues a la familia feliz con mi hermano mientras le ocultas la verdad. Pero los secretos tienen formas de revelarse, ¿no crees? Y cuando Richard se entere, bueno, tendrá derechos. Derechos legales sobre su hija. Derechos que podrían llevarte de regreso a Kilmara, a mi castillo, bajo mi control, a menos que hagas exactamente lo que te digo. Termina tu relación con Joseph, inmediatamente. Envíalo lejos, y asegúrate de que nunca vuelva. Si lo haces, guardaré tu pequeño secreto. Pero si no lo haces, bueno, Richard sabrá todo. Y entonces veremos quién gana realmente. Tuya en interés mutuo, Lady Josephine de Kilmara. Amanda sintió que el mundo se inclinaba. Las palabras nadaban frente a sus ojos. El papel temblaba en sus manos. Josephine lo sabía. Sabía sobre Eleanor, y amenazaba con usar ese conocimiento para destruir todo. Si Richard se enteraba de que tenía una hija, tendría derechos legales. Podría reclamarla, llevarla a Kilmara, criarla en ese castillo frío con esa mujer venenosa. Amanda preferiría morir, pero si terminaba con Joseph, si lo alejaba, si le rompía el corazón, Josephine ganaría de nuevo, y Amanda estaría sola, sin el hombre que amaba, sin la posibilidad de felicidad, solo ella y Eleanor, escondiéndose para siempre. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio,
luego más fuertes, hasta que sollozaba, con el cuerpo entero sacudiéndose. Joseph la escuchó desde el jardín, entregó a Eleanor a Bridget y corrió hacia Amanda. La encontró en la sala, hecha pedazos, con la carta arrugada en sus manos. ¿Qué pasó?, preguntó alarmado. ¿Qué sucedió? Amanda no podía hablar. Solo le entregó la carta y observó mientras él leía. Vio cómo su rostro pasaba de confusión a furia, cómo sus manos apretaban el papel hasta casi romperlo, cómo sus ojos se oscurecían con rabia pura. «Esa maldita», susurró. Luego miró a Amanda. Vio su terror, su desesperación, y entendió. Eleanor es hija de Richard. No era una pregunta, era una afirmación. Amanda asintió, sin poder mirarlo a los ojos, esperando... ¿qué? ¿Que se alejara? ¿Que la juzgara por mantener el secreto? ¿Que decidiera que era demasiado complicado? Pero Joseph hizo algo que ella no esperaba. Se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y habló con voz firme. «No me importa». Amanda parpadeó. «¿Qué? No me importa de quién sea la sangre. Eleanor es tuya, y si me aceptas en tu vida, será mía también. No por sangre, sino por elección». Las lágrimas de Amanda fluían libremente ahora, pero Josephine amenaza con... «Josephine no tiene poder sobre nosotros», interrumpió Joseph con voz dura. «Solo si le damos ese poder. Pero si Richard se entera, entonces que se entere, y pelearemos, juntos. No voy a dejarte enfrentar esto sola, y definitivamente no voy a dejarte por las amenazas de mi hermana». Se levantó. Caminó de un lado a otro, la mente trabajando. Hay una forma de proteger a Eleanor, una forma de asegurar que Richard no pueda reclamarla. ¿Cómo? Joseph se detuvo. Miró a Amanda directamente a los ojos. «Cásate conmigo. Ahora. Pronto. Antes de que Josephine pueda actuar. Si somos esposos, si yo la adopto legalmente, Richard perderá cualquier derecho, porque Eleanor tendrá un padre. Yo». Amanda sintió que el corazón se le paraba. «No puedes. No puedes proponerme matrimonio solo para proteger a Eleanor. No es justo para ti». Joseph caminó hacia ella, se arrodilló de nuevo, tomó sus manos y habló con una intensidad que la hizo temblar. «No te estoy proponiendo matrimonio solo por Eleanor. Te amo. He estado enamorado de ti durante meses, y quería esperar más tiempo. Quería cortejarte apropiadamente, pero Josephine forzó mi mano». Sonrió tristemente. «Tal vez sea lo mejor, porque ya no tengo que esperar para decirte que quiero pasar el resto de mi vida contigo, que quiero despertar a tu lado cada mañana, que quiero criar a Eleanor como mi hija, y si tenemos más hijos, quiero criarlos también. Cásate conmigo, Amanda. No por miedo, no por protección, sino porque te amo, y porque creo que tú me amas también». Amanda sollozó, y se lanzó a sus brazos. «Sí, sí, 1000 veces sí». Se besaron, desesperados, apasionados, sellando una promesa que Josephine nunca podría romper, porque estaban juntos, y juntos eran más fuertes que cualquier amenaza. La boda se organizó rápidamente, en 2 semanas, en la capilla pequeña de Glenmore, con el sacerdote local, y solo un puñado de testigos: Bridget, algunos sirvientes leales, el administrador Finn, y Eleanor, por supuesto, con un vestido blanco diminuto que Bridget había cosido. Amanda no quería algo grande, no quería espectáculo. Solo quería el momento, el juramento, la promesa, el comienzo de una nueva vida. Llevaba un vestido simple de lino color marfil, el cabello suelto con flores blancas entretejidas, y cuando caminó hacia el altar donde Joseph la esperaba, vio en sus ojos todo lo que necesitaba ver: amor, real, profundo, eterno. Los votos fueron simples pero devastadores en su sinceridad. Joseph prometió amarla todos los días de su vida, protegerla a ella y a Eleanor, nunca hacerla dudar de su valor, nunca traicionarla, nunca dejarla. Y Amanda prometió confiar en él, abrirle su corazón completamente, construir una vida juntos, ser su compañera en todo. Y cuando el sacerdote los declaró esposos, cuando Joseph la besó, Amanda sintió que todo el dolor del pasado finalmente tenía sentido, porque la había llevado aquí, a este hombre, a esta vida, a esta felicidad. La celebración fue pequeña pero alegre, comida simple pero deliciosa, vino que fluyó libremente, risas que llenaron Glenmore de una forma que nunca había conocido. Y esa noche, cuando Eleanor dormía en su cuna, cuando los invitados se habían retirado,
Amanda y Joseph finalmente estuvieron solos, como esposos, y se amaron con una ternura que sanaba viejas heridas, con una pasión que prometía nuevos comienzos, con una certeza de que esto era para siempre. Pero en Kilmara, Josephine recibió la noticia y enloqueció. Rompió todo lo que encontró en su habitación: jarrones, espejos, muebles. Gritó hasta que le dolió la garganta, porque Amanda había ganado. De nuevo, había encontrado la forma de escapar, de proteger a su hija, de ser feliz, mientras que Josephine estaba atrapada en un castillo que odiaba, con un esposo que la despreciaba, sin amor, sin felicidad, sin nada más que el título vacío que había luchado tan duro por conseguir, y no podía soportarlo. Esa noche, Josephine tomó una decisión. Si no podía tener lo que quería, nadie lo tendría, especialmente no Amanda. Fue al despacho de Richard. Él estaba bebiendo, como siempre estos días, perdido en su miseria autoimpuesta. «Necesitas saber algo», dijo Josephine con voz fría. Richard ni siquiera la miró. «No me interesa». «Esto sí te interesará. Es sobre Amanda». Eso captó su atención. Alzó la vista, con ojos vidriosos pero atentos. «¿Qué sobre ella?» Josephine sonrió, una sonrisa cruel y triunfante. «Tiene una hija, Eleanor, de 8 meses». Richard parpadeó, confundido. «¿Y? Haz las cuentas, Richard. Se fue de aquí hace 11 meses. Eleanor tiene 8 meses. ¿Entiendes lo que eso significa?» La confusión dio paso a comprensión, luego a shock. «No, no puede ser. Es tu hija», dijo Josephine con satisfacción venenosa. «Amanda estaba embarazada cuando se fue, y nunca te lo dijo. Te ocultó a tu propia hija, y ahora está criándola con mi hermano, jugando a la familia feliz con un niño que es tuyo». Richard se puso de pie tan rápido que la silla cayó. «¿Estás segura?» «Completamente. La vi. Los rasgos no mienten. Es tuya, y ella te la robó». Vio cómo las emociones cruzaban el rostro de Richard. Shock, traición, furia, y finalmente, determinación. «Tengo derechos», dijo en voz baja. «Derechos legales sobre mi hija». «Exactamente», ronroneó Josephine. «Y creo que es hora de que los ejerzas». Richard caminó hacia la puerta. «¿A dónde vas?» «A reclamar lo que es mío». Y salió, dejando a Josephine sola, triunfante, porque había plantado las semillas. Y pronto, el jardín de felicidad de Amanda se convertiría en cenizas, o eso creía. Richard llegó a Glenmore 2 días después, con 6 hombres armados, con documentos legales, y con la determinación de un hombre que había perdido todo y no tenía nada más que perder. Era temprano en la mañana. Amanda estaba dando de comer a Eleanor. Joseph estaba en los establos, y cuando los sirvientes anunciaron que Lord Kilmara había llegado con guardias, Amanda sintió que el miedo la paralizaba, pero solo por un momento. Luego, la rabia la reemplazó. Le entregó a Eleanor a Bridget. «Llévala arriba, cierra la puerta. No salgas pase lo que pase». Y bajó a enfrentar al hombre que una vez la había destruido. Richard estaba en la sala principal. Se veía terrible, demacrado, desesperado, pero también peligroso, con la desesperación de un hombre en el borde. «Amanda», dijo cuando la vio. «Fuera de mi casa», respondió ella con voz de hielo. «Es mi hija. Tengo derecho». «No tienes ningún derecho. La abandonaste cuando estaba en mi vientre. No sabes nada de ella. No has estado en ninguna de sus noches sin dormir, ninguno de sus primeros. No eres su padre. Soy su padre por sangre». «La sangre no hace a un padre», intervino Joseph, entrando en la sala. «El amor sí, y tú no la amas. Ni siquiera la conoces». Richard miró a Joseph con odio puro. «Tú tomaste todo de mí. Mi esposa, mi hija, Yo no tomé nada», interrumpió Joseph con voz dura. «Tú lo perdiste todo por tus propias acciones. Y ahora vienes aquí con amenazas porque no puedes aceptar las consecuencias». Richard sacó los documentos. Los arrojó sobre la mesa. «Estos son documentos legales, firmados por el obispo, declarando mi derecho paternal sobre Eleanor. Puedo llevármela ahora mismo, y no hay nada que puedas hacer para detenerme». Amanda sintió que el pánico la invadía, pero Joseph se mantuvo calmado. «Esos documentos no valen nada». «¿Qué?» «Eleanor fue adoptada legalmente por mí hace 3 días, después de que Amanda y yo nos casamos. Tengo los documentos, firmados por el mismo obispo. Soy legalmente su padre ahora, y tú no tienes derechos». Richard palideció. «Estás mintiendo». Joseph sacó su propio conjunto de documentos, los extendió, y Richard vio que era verdad. Todo estaba allí, legal,
sellado, final. No, susurró. No, ella es mía. Es todo lo que me queda. Es todo lo que tienes porque destruiste todo lo demás, dijo Amanda con voz quebrada. Tenías un matrimonio, una esposa que te amaba, una vida, y lo arruinaste todo. Lo sé, gritó Richard. Lo sé, y lo lamento. Cada maldito día lo lamento. Pero dame una oportunidad de conocer a mi hija, de ser parte de su vida, para que Josephine pueda envenenarla como intentó envenenarme a mí, preguntó Amanda con incredulidad. ¿Para que crezca en ese castillo frío con una madrastra que la odiará? Josephine se fue, dijo Richard en voz baja. Silencio absoluto. ¿Qué? Se fue. Hace una semana. Encontró a otro noble, más rico, más poderoso. Se llevó todo lo que pudo cargar y se fue, sin mirar atrás. Richard se desplomó en una silla, el peso de todo finalmente quebrándolo. Tenías razón, sobre todo. Ella nunca me amó. Solo quería el título, el poder. Y cuando vio que yo era un cascarón vacío, me dejó. Como yo te dejé a ti. Miró a Amanda con ojos llenos de lágrimas. Perdí todo, todo, por una mujer que nunca valió nada, mientras que tú valías todo, y fui demasiado estúpido para verlo. Amanda sintió algo en su pecho. No era perdón, no era amor, pero era algo parecido a la compasión, por este hombre roto, que había destruido su propia vida. Tuviste tu oportunidad, Richard, y la desperdiciaste. No puedo darte otra, no por mí, sino por Eleanor. Ella merece crecer en un hogar lleno de amor, no de arrepentimiento y culpa. Se acercó a él, se arrodilló frente a él, y habló con voz suave pero firme. Pero si cambias, si realmente cambias, si reconstruyes tu vida y te conviertes en un hombre que ella pueda respetar, tal vez, algún día, cuando sea mayor, pueda conocerte. ¿De verdad? Susurró Richard. De verdad, pero será su elección, no la tuya, no la mía, la de ella. Richard asintió, las lágrimas cayendo libremente ahora. Gracias, es más de lo que merezco. Lo sé, respondió Amanda. Y fue suficiente. Richard se levantó, miró una última vez alrededor de la sala, de la casa donde la mujer que había amado había encontrado la felicidad sin él, y salió, con sus guardias, con sus documentos inútiles, con nada más que la tarea imposible de reconstruir una vida que había destruido completamente. Amanda observó cómo se alejaba, y sintió que un capítulo finalmente se cerraba, no con venganza, no con victoria cruel, sino con la certeza de que había elegido bien, que había encontrado el camino correcto, y que el futuro, por primera vez en años, era brillante. Joseph la abrazó por detrás, apoyó su barbilla en su hombro. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Estoy perfecta, respondió Amanda, y lo decía en serio, 5 años después. El jardín de Glenmore florecía con color y vida. Las rosas que Amanda había plantado crecían salvajes pero hermosas. Las hierbas aromáticas perfumaban el aire. Y en medio de todo, una niña de 6 años corría descalza por el pasto. Eleanor, con su cabello castaño en trenzas despeinadas, con su vestido de lino manchado de tierra, con una risa que llenaba el aire como música, perseguida por un niño más pequeño, Thomas, de 3 años, con el cabello oscuro de su padre y los ojos de su madre, gritando de alegría mientras intentaba alcanzar a su hermana mayor. Amanda los observaba desde el porche, con las manos descansando sobre su vientre redondo, embarazada de 6 meses de su tercer hijo, y sintiendo una paz que nunca había imaginado posible. Joseph apareció a su lado, le besó la sien, le puso una mano sobre el vientre. «¿Cómo está nuestra pequeña?», preguntó. «Pateando», respondió Amanda con una sonrisa. «Creo que será tan activa como su hermano». Joseph rió. «Dios nos ayude entonces». Se sentaron juntos en el banco de madera, viendo a sus hijos jugar, viendo cómo el sol pintaba el cielo de dorado, viendo cómo la vida que habían construido juntos florecía como el jardín. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Joseph de repente. «¿De qué?». «De todo. De lo que pasaste. De las decisiones que tomaste». Amanda pensó durante un momento. En el castillo de Kilmara, en las noches llorando, en la humillación, en el dolor, y luego miró a Eleanor riendo, a Thomas persiguiéndola, a Joseph a su lado, a la vida que habían construido. «No», dijo finalmente, «no me arrepiento, porque si no hubiera pasado por todo eso, no estaría aquí, con ustedes, con esta vida. El dolor nos enseña, la traición nos fortalece,
Y a veces, perdemos cosas para encontrar las cosas correctas. Joseph la besó. Suave, tierno. Te amo, susurró. Y yo a ti. Eleanor corrió hacia ellos. Se lanzó al regazo de Joseph. Papá, papá, enséñame a trepar el árbol grande. Joseph fingió pensarlo. No sé. ¿Qué dice mamá? Eleanor volteó hacia Amanda con ojos enormes y suplicantes. Y Amanda rió. Está bien, pero con cuidado. Eleanor gritó de alegría. Saltó del regazo de Joseph y corrió hacia el roble grande al fondo del jardín. Thomas la siguió, aunque era demasiado pequeño para trepar. Joseph se levantó. ¿Vienes?, preguntó a Amanda. En un momento, quiero disfrutar este atardecer. Él asintió y se fue tras los niños. Amanda se quedó sentada, con las manos sobre su vientre, escuchando las risas de sus hijos, viendo a su esposo ayudando a Eleanor a subir al árbol, y pensó en todo el camino que había recorrido. Desde la niña que creía en cuentos de hadas, hasta la mujer rota en el castillo de Kilmara, hasta la madre fuerte que había elegido su propia felicidad. Había sido un viaje doloroso, pero había valido la pena, porque el amor verdadero no siempre llega de la forma esperada. A veces nace de las cenizas, a veces crece en medio del dolor, y a veces las personas menos esperadas son las que más nos salvan. Joseph Gallagher, el hermano de su peor enemiga, había resultado ser su mayor bendición, y Eleanor, concebida en un matrimonio roto, había sido el catalizador que la llevó a la verdadera felicidad. El destino tenía formas misteriosas de funcionar, y Amanda había aprendido a confiar en él. Años después, cuando Eleanor fuera mayor y preguntara por su historia, Amanda le diría la verdad, que había estado casada antes, que había sido traicionada, que había sufrido, pero que de ese sufrimiento había nacido algo hermoso. Ella y la familia que tenían ahora. Le diría que Richard era su padre biológico, pero que Joseph era su papá, el que la había criado, el que había estado en cada cumpleaños, cada rodilla raspada, cada pesadilla, cada momento, y Eleanor entendería, porque el amor no está en la sangre, está en las acciones, en la presencia, en el compromiso de estar ahí, siempre. Y en cuanto a Richard, él nunca reconstruyó completamente su vida. El castillo de Kilmara cayó en decadencia. Su reputación nunca se recuperó, y vivió el resto de sus días solo, con el peso de sus decisiones, con el conocimiento de lo que había perdido. Ocasionalmente, enviaba cartas a Amanda, preguntando por Eleanor, pidiendo perdón que ya había sido dado pero nunca aceptado completamente, y Amanda respondía con breves actualizaciones, porque aunque no lo amaba, aunque nunca le daría otra oportunidad, no era cruel. Y sabía que el verdadero castigo de Richard no era su odio, era su indiferencia. Y Josephine desapareció en los anales de la historia, casándose y divorciándose múltiples veces, siempre buscando poder, nunca encontrando felicidad, porque las personas que solo buscan poder nunca encuentran paz, y las que destruyen a otros terminan destruyéndose a sí mismas. Joseph nunca volvió a hablar con ella. La había borrado de su vida completamente. Y aunque a veces sentía tristeza por la hermana que había perdido, sabía que era necesario. Algunas personas son tóxicas, y la única forma de sobrevivir es dejarlas ir. El sol se ocultaba sobre Glenmore, pintando el cielo de naranja, rosa y púrpura. Los niños finalmente se cansaron. Joseph los llevó adentro, prometió historias antes de dormir, y Amanda se quedó un momento más en el jardín, respirando el aire fresco, sintiendo la vida dentro de ella, viendo cómo las primeras estrellas aparecían, y susurró una oración de gratitud por el dolor que la había fortalecido, por la traición que la había liberado, por el amor que había encontrado en el lugar más inesperado, y por la certeza de que a veces, solo a veces, las historias más bellas nacen de los finales más dolorosos, porque el amor que nace de la traición, el amor que se construye sobre ruinas, el amor que elige quedarse cuando sería más fácil irse, ese es el amor más fuerte de todos. Ganado, no dado, construido, no heredado, fortalecido por el tiempo y el dolor, no debilitado por ellos. Y en el jardín de Glenmore, bajo el cielo estrellado de Irlanda, dos almas que se habían encontrado en la oscuridad, finalmente descansaban en la luz. Si esta historia de amor, traición y redención tocó tu corazón, tu suscripción significa el mundo para nosotros. Cada like nos motiva a seguir creando historias donde la dignidad vence a la crueldad, donde el amor verdadero se construye sobre respeto,
donde las mujeres fuertes no se rompen, se reconstruyen. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias como la de Amanda, porque historias de redención, fuerza y amor verdadero merecen ser contadas, y tu apoyo hace que podamos seguir compartiendo estas historias contigo. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.